Bueno, Saba Salón. Vamos a seguir con el estudio del Evangelio según Marco, que empezamos la semana pasada. Nos quedamos donde la paloma. Sí, nos quedamos cuando el Mesías fue bautizado, ¿no? Vamos a simplemente... Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que es el bautismo. El bautismo en agua, ¿no? El bautismo de Juan, el Bautista, como leímos la semana pasada, era el bautismo para el arrepentimiento, para Teshuvá. Hace poco cantábamos, ¿no? Un corazón afligido y contrito tú no desprecias, ¿no? El Salmo creo que era 27. Y Juan, el Bautista, que un personaje que vamos a hablar hoy, me ha centrado un poquito en Yohanan, Bautista, bautizaba en agua, ¿no? Era, como vimos, el precursor. Leímos Malaquías 3.1, ¿no? Que decía: he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, de tu rostro, el cual me preparará camino, ¿no? Y vendrá Dios a su templo, decía, ¿no? Tremendo. Y Yeshua aquí no aparece, ¿no? Porque el Evangelio de Marcos es el Evangelio más corto, en el que no se centra tanto en los detalles, se centra en otros tipos de detalles, ¿no? Pero en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, dice que Juan le dijo al Mesías: no, tú eres el que me tienes que bautizar a mí. Y Yeshua no, dijo: déjame, porque es necesario que se cumpla toda justicia, ¿no? Y es que Yeshua, el Mesías, a pesar de ser Dios hecho carne, ¿no?, tenía que cumplir con todo lo escrito, ¿no?, con todos los profetas, con toda la Torá, y ser un ejemplo para nosotros, ¿no?, en lo que es la justicia, el orden, ¿no? Porque es el Mesías que es el que enseña el orden, es el que enseña el debido procedimiento, ¿no? No es nuestro tutor, porque eso es lo que dice Gálatas, que el Mesías es nuestro tutor. Entonces Él nos va a enseñar cómo caminar en la tierra, ¿no? En 1 Juan dice: el que dice que le ama debe andar como Él anduvo. 1 Juan dice eso. Entonces el Mesías se bautizó en agua, ¿no?, a pesar de no haber pecado, porque Él no era pecador. Sin embargo lo hizo, era para enseñarnos, ¿no?, para cumplir con toda la justicia, con todo lo escrito en las Escrituras. Entonces básicamente nos quedamos ahí en el bautismo del Mesías, ¿no?, y en la confirmación, que una voz del celestial, ¿no?, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿no? En el cual, si por ejemplo vas luego más adelante en Mateo, vamos a buscarlo, no tengo la cita ahora mismo, a ver si me ayudan, cuando Jesús... Bueno, ya lo tengo. Mateo 17. En Mateo 17, ahí aparece lo que se conoce como la transfiguración. Y hay un versículo que dice, en el 5, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, ahí vuelve a aparecer: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Curioso, a él oíd. Semá. Hoy en la parasá vamos a escuchar al profeta que ha de venir, al que tenían que escuchar. Que si no le escuchaban, ¿qué pasaba? Que Dios los iba a perseguir, dice la parasá. Y en el 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, y luego hay otras partes en los evangelios en los que habla de que él fue confirmado, su ministerio, su mesianidad, por decir así. Porque muchos cuestionaban su mesianidad, o que fuera él el Mesías verdadero. Y en otras partes de los evangelios dice, no recuerdo los versículos, luego quizás lo busque y os lo diga, pero que dice que fue confirmado por Dios, ¿no?
Voy a buscarlo para que no se quede. A ver si lo encuentro. A ver si tengo suerte. Bueno, quizá me va a llevar un poco de tiempo, entonces vamos a seguir y luego si lo veo, lo digo. Bien, entonces vimos esto, vimos la confirmación de los cielos. Pues claro, un Mesías tenía que ser avalado, ¿no? Tiene que haber, para que fuera las evidencias de que era un verdadero Mesías, tenía que tener frutos, ¿no? Y los frutos eran, pues, que caminara justicia, como nos enseñó, que hiciera milagros y señales, el Mesías los hizo, que fuera confirmado por algo celestial, algo sobrenatural, ¿no? Claro, una manifestación Cuando Dios escogió a Mosé, él le respaldó con milagros y señales, dice la Torá. O sea, que no era Mosé quien los hacía, sino era Hashem, el Eterno, y confirmaba a Mosé como el escogido para liberar al pueblo. Entonces, unos símbolos de los profetas, de los ungidos, de los reyes, por ejemplo, el rey David fue ungido como rey y fue confirmado por Dios a los ojos de todo el pueblo. Él derrotó a Goliat, él derrotó a los filisteos, a todas las regiones, estableció un reinado, una sombra de un reinado mesiánico. Las 12 tribus fueron reinadas con rectitud. Dios le respaldaba, ¿no? Todo el que es ungido por Dios tiene que tener un respaldo, pero tiene que caminar en justicia, porque hoy hay muchos falsos profetas que sí pueden supuestamente hacer milagros, señales, pero como le dijo el Mesías a unos, le dijo: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. ¿Qué le dijo? Le dijo: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. En griego dice los que viven como si no tuvieran una ley, anomos. Entonces, un verdadero ungido, un verdadero profeta tiene que tener tanto señales de Dios como caminar en justicia, como el Mesías. Esos son los requisitos que el Mesías pues cumplió, y por eso es uno de los requisitos en los que Jesús es el Mesías, porque hizo milagros, señales. No solo eso, sino venció a la muerte. O sea, una de las evidencias mayores de que Jesús es el Mesías es que al tercer día, tal y como los profetas dijeron, él se levantó de los muertos. Para no volver a morir. Entonces, más confirmaciones que esas no. Y también que él cumplió con todos los ritos. Todas sus palabras, sus profecías del templo, de todo lo que pasó, se cumplieron. Y eso son más galardones y más. Muchas están en Isaías, incluso. Y son más, pues. Esas profecías que cumplió, o que dijo que tenía que hacer, el que fuera. Entonces, ahí se confirma, ¿no? Vimos y leemos. Y eso es eso a lo que se refiere cuando también dice quién es en Apocalipsis, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, el que nos amó, el que nos libertó de los pecados y nos hizo reino de... O sea, esos son... Todo. Es que, por ejemplo, el Mesías también tenía que cumplir proféticamente con un sacerdote, también tenía que ser un sacerdote. Todo, o sea, él es nuestro sumo sacerdote, nuestro rey, nuestro libertador, todos los sacrificios él los cumplió, él los rebosó, nos apuntó la manera, todo. O sea, es que él cumplió, él confirmó todo el Egipto, todo habla de él, ¿no? Todo es una sombra del Mesías. Bien, vamos a seguir. Nos quedamos en el versículo 12 del primer capítulo. Y vamos a entrar a lo que se conoce como la tentación, ¿no?, de Jesús. Y leemos del 12 al 13, si alguien lo quiere leer. Mira,
Enseguida el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo en el desierto 40 días, mientras Satán lo tentaba. Estaba con las fieras, bueno, hasta ahí, ¿no? Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Pero los mensajeros le servían, o sea, los ángeles. Bien. Bueno, aquí tenemos un problema. El problema de la tentación. El problema de la tentación. Porque, a ver, y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible, no soy maestro en la lengua griega. Ahí va. Principalmente tenemos que tener claro, nosotros aquí en esta congregación creemos en la deidad del Mesías. Es uno de nuestros pilares, lo que nos identifica. ¿Y por qué digo esto? Porque en el mundo creyente hay personas que creen que Yeshua o era un subordinado, o sea, un subordinado, un menor, un Dios menor. Es decir, cuando tú hablas de hijo, se te viene como algo menor que el padre, ¿no? Como si fuera de menor rango, ¿no? Y hay otros que piensan que Yeshua simplemente era un hombre, ¿no? Era un hombre que por su propia justicia se justificó. O sea, por sus méritos también nos reconcilió y por sus méritos él logró alcanzar la perfección. Nosotros no creemos eso. Hoy el judaísmo, por ejemplo, cree en un Mesías en el que por sus propios méritos pues él va a justificarse y va a traer un reinado y va a todo esto, ¿no? Nosotros creemos en la deidad del Mesías, es decir, en un Mesías divino, de lo alto, un Mesías que vino del cielo, ¿no? Decía Yeshua, voy a buscar porque no quiero malinterpretar ese versículo, el que dice que subió al cielo, ¿cómo era? No sé si está en Mateo. No, ¿qué es el que subió? ¿Cómo era? Que subió. Es que... Bueno, pues este que subió lo volveréis a ver o algo así. Porque cuando le dices que va a volver. Es que no recuerdo bien exactamente el versículo. Pero es eso. Tenía que haberlo apuntado. El judaísmo que es unos creyentes que... El judaísmo, o sea, a ver cómo te puedo definir el judaísmo en resumidísimo. El judaísmo es... No creen que Jesús es divino. Claro, ni que es ni divino ni nada. O sea, Ni el Mesías. Ni el Mesías ni nada. O sea, niegan totalmente Ellos están que esperando. él cumplió las cosas. Que siguen esperando. Claro. Entonces, el judaísmo es la, entre comillas, religión bíblica que ha quedado como consecuencia de haber negado las revelaciones últimas del Evangelio. Al no aceptar las revelaciones últimas del Evangelio, el judaísmo es, pues eso, como una consecuencia, y que le han ido añadiendo cosas extra incluso. O sea, negar revelaciones últimas y luego encima agregarle tradiciones de hombres, incluso hasta hay ramas que le añadirían hasta un misticismo que no conviene. Bueno, eso lo podemos tocarlo más tarde, pero eso... si no nos centramos. Sí. Hay un versículo que dice, ¿quién es este sino que descendió? Pero bueno, no recuerdo ahora, pero por ejemplo, un versículo muy famoso que dijo el Mesías, yo soy el pan que desciende del cielo, tipificando al maná. Pero el pan que desciende del cielo es él, o sea, es un Mesías que viene de lo alto, que es celestial, no es humano. Básicamente eso. Entonces, aquí hay un problema porque hay una teología también en la cristiandad, que es la teología
que piensan que el Mesías es 100% hombre y a la vez 100% Dios. O sea, que tiene una parte carnal, que vive en un cuerpo corruptible, ¿no? Pero a la vez no es Dios. Y por eso, por tanto, no puede pecar. Ahí hay un problema, porque claro, son como dos naturalezas, una divina y una humana. Pero hay un problema porque, claro, el cuerpo, primeramente, sí, Dios todo lo puede hacer, ¿no? Que también eso es un alegato, ¿no? Es que Dios, como él era Dios, pues él podía hacer todo, ¿no? Pero claro, ellos explican que Jesús, aunque era Dios, vivía en un cuerpo humano y no pecó por su divinidad, porque su divinidad hacía que no pecara. Pero claro, la Biblia esto no habla, de hecho esto es algo que fue emanado un poco de las creencias griegas, ¿no? Porque en las creencias griegas habían lo que se conoce como semidioses, que compartían naturaleza divina con humana, y esto la Biblia no lo enseña. La Biblia habla de un Mesías divino. En los profetas habla que es el mismo Dios el que va a venir, hecho carne. Como leímos en Malaquías, y vendrá Dios a su templo. Entonces, el Mesías era 100% Dios. Solo que él vino y se encarnó, ¿no? Pero su naturaleza era divina. En un cuerpo, en una entidad corpórea, pero su naturaleza era divina, no era por una parte 100% hombre y 100% Dios. Es decir, que él no tenía concupiscencias, ¿no? Porque su naturaleza, su ser, era divino, su nefes, totalmente. Entonces, aquí, claro, con el tema de la tentación, se puede decir que el diablo, ¿no?, que es el que aparece en este versículo como el segundo en escena, es el que le tienta, aquí no aparecen las tentaciones, porque aquí no se relatan, pero Mateo habla, ¿no?, convierte esta piedra en pan, ¿no?, porque Jesús había estado 40 días y 40 noches ayunando, y esa es otra evidencia de que él es divino, porque para pasar 40 días y 40 noches sin comer, puedes morirte. De hecho, hace poco salió uno que quiso imitar eso y se murió. No sé dónde, por algún país oriental. ¿Y sin beber? Y sin beber. Pues así sin como beber, Mosés. mucho menos. O sea, es que es una figura de Mosés. Mosés subió a la montaña y estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí. Entonces, claro, Mosés era carnal. Él sí era terrenal. Lo único, Dios le capacitó de alguna forma, ¿no? Pero en este caso a lo mejor es una simbología parecida a Mosés, pero fuera de eso aquí aparece el tentador, ¿no?, como normalmente dicen que es Satanás el que le ofrece todo esto, ¿no?, como si Jesús o Yeshua el Mesías tuviera concupiscencias y anhelara esas cosas, anhelara las cosas de este mundo. Y es por la palabra que aparece tentado, ¿no? En griego aparece la palabra pepirasmenon y es aquel que ha pasado por un fuego, es decir, aquel que estuvo participando de una experiencia. Eso es lo que es la palabra pepirasmenon. Luego hay otra palabra que sí es tentar, que es diferente, que es pirasomenos, que esa sí tiene que ver con seducir. Seducir la carne. O sea, es decir, que tu carne anhela eso, ¿no? Y esa palabra, por ejemplo, aparece en Santiago 1:13, en Jacobo, que dice, cuando alguno es pirasomenos, o sea, tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Eso dónde está? En Santiago 1:13 al 14. En la carta del santo. Entonces aparece una palabra que comparte un poco, pues algunas palabras en griego. Como digo, yo no soy experto en la lengua, pero es la única vez que aparece, ¿no? Y más o menos en cuestión
Y lo detalla Santiago, que esto sí tiene que ver con la concupiscencia, con el deseo de tu carnalidad. Entonces son dos términos diferentes. El pepirasmenon, que aparece aquí en el Evangelio, a el pirazomenos. O sea que tentado aquí no significa tentado, sino que significa pasado por el fuego, ¿no? Refinamiento. Claro. Pero Mashiach tampoco podría ser refinado, o puede, porque él ya es perfecto. No, pasó por una experiencia. Eso, Es la que experiencia. es como lo de, por ejemplo, yo lo veo así, es como lo de El ser bautizo. bautizado. Pues no Eso. necesitaba maná, pero solo para que quedara en testimonio y ya Es la está. experiencia, Eso igual, entonces. y si te das cuenta, lo que ha dicho Dani, es igual que Moisés. Y Moisés también, oye, uno de los testimonios o de las pruebas de que era escogido por Dios, como el sumo profeta o el que iba a representar a Dios para el pueblo, pues qué prueba Claro. más que Claro. subirle 40 días ahí y ver algo que un humano pues el humano no puede hacerlo. Claro. Entonces Entonces simplemente es como- también él, Pum, pum, pum. todo esto se registra en el Evangelio porque para nosotros es enseñanza. Y Mira, por ejemplo, Claro, aquí enseñanza hay dos de qué es, ejemplos. argumentos. Hay dos ejemplos. Aquí al Mesías le faltó el pan durante los 40 días y las 40 noches. Ujú. Y en el Evangelio de Mateo se nos relata que su respuesta fue: no solo de pan vivirá el hombre. O sea, su respuesta fue el ejemplo de la que tiene que ser nosotros en una experiencia. Sin embargo, por ejemplo, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿no? Y su respuesta no fue esa, sino fue: danos carne, murmurar contra Dios, ojalá hubiéramos perecido en el desierto, echamos de menos la soya de Egipto. Disculpa, me quedé con para apuntar eso de Santiago, de que Dios no puede... Santiago Jacobo 1:13. 1.13. Sí. Sí. Aparece la palabra pirasomenos, que tiene que ver ser provocado, seducido. Y seducido por nuestra carnalidad, por nuestra concupiscencia. Pero no es el término que aparece en el Evangelio de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, ni de Juan, sino aparece lo que tiene más que ver con experiencia. De hecho, si tú vas al Strong, que bueno, es una concordancia, un diccionario, ¿no? Más que nada es un diccionario, te aparece, sí, parece tentar, pero también experiencia, que es en griego lo que más apunta. Pasar, el que ha pasado por un fuego, o sea, por una experiencia. O sea, Yeshua fue pasado por una experiencia. ¿Y cuál experiencia? La del desierto. Él pasó por un desierto. y sí, Entonces, él pasó por una experiencia. Y qué más experiencia también que Satanás quiso, pues, hacerle pasar por más experiencia. No sé si y es si algo... y si te das cuenta también no olvides lo que significa el símbolo de que es el desierto. ¿Dónde está Satanás? En el desierto. Claro. ¿Qué es el desierto? Aquí simboliza el mundo. El mundo Claro, y es es el mundo curioso. de las tinieblas. El desierto tienes que hacer el símbolo de que este mundo es el desierto. Claro. Y es curioso que aquí en y el... tú en el desierto, tú en este mundo de desierto en lo que tienes tantas complicaciones por todo, la vida, el gobierno, Anhelos, deseos. nuestros deseos humanos, todo eso es el desierto. Y Satanás es el que gobierna el desierto. Y aquí el Mesías, en el ambiente hostil, que son las tinieblas, que es el reinado de Satanás, vence. Y aquí queda testimonio de que eso a él no le afecta. O sea, el diablo no le logra hacer que transgreda, pues cuando le dijo lo de hambre, Claro, le puso a prueba. le puso a prueba para... No le tentó. O sea, eso es lo que tenemos que tener claro. Porque a veces a lo mejor no lo he explicado yo bien. entendí que como tú dices que Dios es su naturaleza, ¿no? Es divino. Sí. Claro. Lo que he entendido, al ser divino, que también dijiste que no tiene concupiscencia. Claro. Claro, entonces él Él se no desea paseaba con... O sea, su naturaleza no era... O sea, Claro, eso es lo que también quiero que a lo mejor no lo he explicado bien. Su naturaleza era 100% divina. Solo que él habitaba en una entidad corpórea, en un cuerpo. Se disminuyó. O sea, él habitaba en un cuerpo, ¿vale? Que eso ya la concepción sería otro estudio, ¿no? La concepción de cómo
pues que hablan en los evangelios, ¿no? Que dice que Miriam, María, pues fue visitada por el Ruach HaKodesh y la dejó embarazada, ¿no? ¿Eso no es cierto? Sí. De hecho, eso es importante. Entonces, defenderlo. Claro. Precisamente ese punto. Eso es cierto, fue algo sobrenatural. Claro. Y es que hoy en día, que lo que venimos también, lo voy a tocar rapidísimo, pero hoy en día está comprobado científicamente lo que son los cigotos, ¿no? Que le inyectan a ¿cómo se dice? A las trompas, ¿no? de la mujer un óvulo que no es suyo, ¿no? Y un espermatozoide. Sí. Y no es suyo el bebé, pero crece en sus trompas y se forma, pero no es su sangre. Es la sangre de... ¿no? Más científico Sí. es eso, ¿no? Es un dato que en este siglo se puede ver que se parece. Entonces, oye, si humanamente se parece, imagínate con un milagro, mucho más podrá hacerlo. Si humanamente se puede hacer algo como parecido de, pues mira, te meto de otro la semilla y en tu cuerpo... Claro, porque si el Mesías hubiera forma. nacido humanamente, hubiera sido pecador. Una preguntita que se me ha venido a la cabeza, para no alargar, ¿no? Sí o sí. Sí. Así como también hay congregaciones así cristianas, ¿no? En aquel entonces, me imagino que En aquel entonces no existía el cristianismo. Bueno, me refiero creyentes, ¿no? De Yahvé, ¿no? Entonces, Sí. también había una congregación así también satánica, digo yo. Porque así como No, hay posesión, No. porque he escuchado que también hay así como que espíritus que se poseen Eso los lo cultos satánicos que hay. Eso lo vamos a tocar al final, porque cuando lleguemos a... Vale. Sí, bueno, por aquí va a salir. Aquí sale el endemoniado gadareno, ¿eh? No, aparece el hombre que tiene un espíritu inmundo. Sí. Ahí no vamos a terminar, si nos da tiempo, porque ya llevamos media hora. Vale. Entonces, Yeshua era divino, pero habitaba en un cuerpo. Entonces, aquí Satanás lo que hizo fue querer ponerle a prueba. Y el Mesías pasó por la experiencia, ¿no? Y por ese refinamiento. En 1 de Pedro 6:7 aparece esta misma palabra, peripasmenon. 1 de Pedro 1:6-7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yehoshua el Mesías. Y es la misma palabra, ahora se me viene a la mente, que me acuerdo una vez que prediqué esto, en 2 de Corintios, en que Pablo le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fidelidad. Es por lo menos la misma raíz de Bepirasmenos, porque tenía que ver cuando se prueban los metales, algo que pasa por fuego. Entonces aquí dice que como he leído en el 6, dice: es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. El metal, cuando es forjado, pues es afligido, es cincelado, Entonces, el Mesías lo que estaba haciendo era también darnos ejemplo a nosotros, que aunque pasemos por pruebas, incluso por tentaciones, porque nosotros sí somos tentados por nuestra carnalidad, ¿no? Porque lo único que hace Satanás es jugar con nuestros deseos. Es decir, si una persona tiene la inclinación de ser alcohólico, pues ¿qué va a pasar? Que el enemigo sabe cuál es tu debilidad y va a atacarte por ese lugar, ¿no? Entonces, aquí en este caso Yeshua no tenía debilidades, porque él era Dios. Él no tenía concupiscencia de pecado. Pero el Satán quiso ponerle a prueba incluso con la palabra. Es que más que nada por la palabra. Entonces, porque le decía: escrito estás, cuando le decía tírate, arrójate por el barranco, por el pináculo del templo, porque escrito está en un salmo que no dejarás no recuerdo bien, lo podemos leer,
Para que no... Para que enviara a tus ángeles para que te liberen, ¿no? Eso está en el Mateo 4, en el 8. Dice, otra vez le llevó el Satán a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré... No, ese es otro. Es el 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Cita la Biblia. Satán le pone a prueba con la escritura a Yeshua. Y eso está en el Salmo 91. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces el Satán, con la misma palabra, quiso poner a prueba al Mesías, ¿no? Y por eso la palabra tentación no debería ser tentación, sino poner a prueba, poner en experiencia, ¿no? Está en el Salmo 91, en el 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Entonces, no es tentación como que el Mesías tiene concupiscencias por la carne, ni que desee, porque lo hemos ratificado, que estuvo 40 días, 40 noches en el desierto, y su carnalidad no le impidió no pecar. Entonces, más que nada era naturaleza divina. Y la palabra sería poner a prueba, ¿no? Pasar por experiencia. Vale, dicho esto, vamos... Y bueno, aquí tengo otro ejemplo. Es que lo he citado ya, que es el de Santiago, ¿no? Que sí aparece la palabra tentar, que es seducido. Y es el ejemplo también, como he dicho, que los israelitas provocaron a Dios, no que Dios les provocó a ellos. O sea, ahí dice que Dios no pone a nadie a prueba, ni provoca a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Y el ejemplo de los israelitas es que Dios no les tentó, no les dio solo el maná o sea, le dio el maná para su bienestar, pero no para alimentar su concupiscencia de carne ni nada de eso. Ellos fueron los que provocaron a Dios. Bueno, y como ha dicho Aarón, el desierto es tipificación del lugar donde Satán es su naturaleza, es donde habita, ¿no? En los sequedales. No recuerdo ahora mismo, hay en Ezequiel o algo así que dice que él habita en los lugares desérticos, ¿no? Y curioso que aquí en el Evangelio dice que estaba con las fieras. Sí, claro, las fieras igual representan... Las fieras del campo representa eso. Representan a los enemigos, a las huestes de maldad. Es por eso cuando Moisés le dice al pueblo, vais a conquistar la tierra pero poco a poco, si no las fieras del campo se van a aumentar y os van a acechar, porque las fieras, los lugares donde habitan las fieras son lugares de prueba, ¿no? Y no podía matarlas todas a una, porque las fieras les podían derrotar a ellos, sino es poco a poco. Entonces todo esto es símbolo de eso, de que el Satán, su naturaleza es que busca lugares desérticos, lugares donde poder meterse. Por eso nosotros tenemos que alimentar nuestro tabernáculo, que aunque está en el desierto, pues igual que el tabernáculo que es el cuerpo, pero llenarlo de vida, llenarlo de Dios, porque si no el Satán va a buscar un lugar desértico y va a atacarnos, ¿no? Va a buscar puertas en las que él pues va a ver nuestra concupiscencia y nuestra derivación. Bueno. Una preguntita. El tabernáculo, claro. Lo otro que te iba a preguntar es referente a lo anterior que hablaste, pero si no lo dejamos para después, piensa que lo recuerdo. ¿El qué? ¿Sobre qué tema? De la deidad. El mismo. La deidad. Sí, de la concupiscencia, sí. Algo así era. La concupiscencia, ¿sabes lo que es la concupiscencia? No, ya se me
Ya le da Rebobina. una rebobina. ¿De qué? Se le ha ido. Se me ha ido. Bueno, si eso lo volvemos. Yo por ¿Te acuerdas? Pero bueno. Te preguntaba si sabía lo que era la concupiscencia. ¿Sabes lo Sí, que algo es? referente. Bueno, la concupiscencia... ¿Qué te han enseñado? Ya me acordé. Huestes espirituales. ¿Son pensamientos? ¿O no me equivoco? No. Las huestes espirituales, por decir así, son los No lo las entiendas fuerzas o los poderes del maldad. Pero entra por la mente, por Te un pueden- pensamiento o no. Te pueden... Te tratan de cautivar mentalmente y con Por eso sí, como- una influencia, es una Te influencia. Te pueden influenciar, pero lo más importante es que tú entiendas que te pueden influenciar porque... El por qué. ¿Por qué te pueden influenciar? Esa es la clave. ¿entender? Porque hay un desierto. Te pueden se influenciar puede decir así, porque ¿no? tú y yo y todos los que estamos aquí de naturaleza tenemos una naturaleza mala que ya tiene atracción a lo malo. Entonces simplemente la influencia de afuera lo único que hace es aprovechar que como tú ya deseas lo malo, lo único que te hace es como que eso tú lo hagas. Claro. Influencias Eso satánicas, lo vamos entonces, lo vamos a ver al final. Es que Vale, si no nos vamos vale, a adelantar. Vale, dicho esto, vamos a seguir. El Mesías llama a 4 pescadores. Dice, andando junto al mar de Galilea. Ah, no, perdón, me he adelantado. El 14. Es el 14, sí, porque es aquí donde quería... Vale, dice, después que Juan fue encarcelado, Yeshua vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vale. Primera pregunta, nosotros nuevos estudiantes, claro, si empezamos a leer con el libro de Marcos, podemos decir, ¿quién es este Juan? Aquí en el evangelio de Marcos nos dice al principio que Juan es el que sumergía, ¿no? Sí, vale, sabemos un poco de él, ¿no? Pero ¿por qué fue encarcelado? Ahí no se dice nada de por qué. No se relata en el Evangelio según Marcos, en los primeros versículos no se relata el por qué Juan fue encarcelado. Bien. Vamos a ir a Mateo 14, en la que se relata esto. 14 o Mateo 14. 4, ¿no? ¿Eh? 14 o 4. 14, sí. No sé. O 4, ¿no? Dice, en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, ¿vale? Hay varios Herodes, que, bueno, si eso ahora lo voy a detallar un poquitín, para saber más o menos de los tiempos. Como he dicho, lo dije al principio del estudio, tenemos que saber situarnos en los tiempos en los que se vivía en Judea, ¿no? En Israel. Y quienes reinaban, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano era el imperio, como dije, dueño o conquistador de todas las regiones de Judea, de Samaria, de Galilea, Decápolis, todas esas regiones que estaban en el primer siglo. Desde ahí hasta Sefarad, o sea, España. De hecho, este Herodes, que es este Herodes el tetrarca, era Herodes Antipas primero. Y Herodes Antipas primero murió en España. Ayer lo estuve viendo, lo estuve estudiando. Fue exiliado a España. Con su, puedo decir así, incesto. Bueno, incesto más que nada su fornicación o su adulterio. ¿Quién era Herodiana? Esta que vamos a ver ahora. Herodías, perdón. Bien. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca, es decir, Herodes Antipas, oyó la fama de Yeshua. ¿Vale? O sea, Yeshua era una persona muy influyente, ¿no? Ya se estaba extendiendo su fama, ¿no? Era su primer año del ministerio y ya se estaba escuchando de todos los milagros que Yeshua estaba haciendo, ¿no? Y que estaba agitando a la gente. Como dijimos otra vez, los tiempos del Mesías eran unos tiempos de expectación. Había pobreza, había gente pobre, porque pobres había, y había mucha gente con experiencias mesiánicas que querían librarse de los romanos, de los impuestos,
los judíos tenían que dar impuestos al César. O sea, eso agravaba más al pueblo judío, ¿no? Y dijo a sus criados: este es Juan, Yohanan el Bautista. Ha resucitado de los muertos. O sea, Herodes pensaba que Yeshua era Juan el Bautista, que había resucitado. O sea, dice, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan. Aquí vemos que ya Juan había muerto, Juan el Bautista. ¿Pero por qué? Dice, y le habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Herodes Filipos. Herodes Filipos se llamaba, ahí pone Felipe, de mujer de su hermano. Y no solo eso, que ahora lo voy a explicar, pero bueno, dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, Juan atacaba a su pecado. Juan era el predicador de la Teshuvá. Y claro, no te es lícito tenerla. Tiene que haber de hecho, este Herodes Antipas ya estaba casado. Su esposa era Aretas, que era hija de un rey de Arabia. Entonces, él había dejado a Aretas y se había ido con Herodías, que encima era su sobrina. Ahora os voy a decir, para que veáis qué movida. O sea, era mujer de su hermano, pero era sobrina de él. Pero eso era normal en la cultura romana, sí, eso, por eso y más. Eso era normal, por eso digo. El problema era que Juan el Bautista justamente anunciaba unas noticias, unas nuevas, un evangelio del arrepentimiento. Claro. Y Juan el Bautista decía que te tienes que arrepentir, ya seas romano, ya seas gentil, ya seas quien seas. Tú te tienes que arrepentir. El reino de Dios se ha acercado. O sea, el evangelio no solo es para los judíos. Sí, al judío primeramente, pero después al griego, ¿no? Y aquí cuando dice, este es Juan el Bautista resucitado de los muertos, que dices tú que Herodes creía que era Yeshua, pero esto es antes de que el Señor fuese crucificado. Entonces, sí, esto está es haciendo cronológicamente a algo... es a finales del misterio de Yeshua. O sea, simplemente estoy leyendo estos versículos para ver por qué fue prendido Juan. Juan ahí ya estaba muerto. En Mateo 14, pero en Marcos 1 no. Simplemente estaba leyendo porque como en Marcos no se relata el por qué murió. Tú dices que ya había muerto, pero simplemente yo quiero saber por qué había muerto. Porque la apresaron. Claro. Entonces hay que irnos a los demás evangelios en los que no se nos relata el por qué. Y bueno, dice, y Herodes quería matarle, pero a Yeshua, pero temía al pueblo, perdón, a Juan, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Era su cumpleaños. Ella, instruida primero por su madre, por Herodías, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Yohanan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, porque claro, Herodes sabía que si mataba a Juan el Bautista se iba a ver un revuelo en Judea, porque Juan el Bautista tenía muchos seguidores. En ese entonces ya Juan le tenían hasta por profeta, muchos en Judea, ¿no? Como he dicho, había una expectación, ¿no? de redención y de profetas, porque no había profetas. Y fue, dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Ese era el propósito. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Yeshua. Claro, si te confrontan con tu pecado, no, pues ¿qué vas a querer? La muerte de aquel. Si tú no simpatizas con Dios, te da igual todo, pues vas a querer la muerte de aquel que te ha injuriado. En este caso Herodías, que era el adulterio de Herodes, pues dijo, yo quiero la cabeza de Juan, que me viene aquí a decir estas cosas. Y bueno, mira. Y por los privilegios. Claro. O sea, esa mujer, al estar digo yo que diría, claro, está en la vidorra, me quiero pegar, casada con el rey. Bueno, no solo eso, O sea, son muchas cosas las que tienes que tener en cuenta de por qué al final los humanos hacen las cosas, porque no es capricho. Y también. Pero va en contra de la ley, entonces, claro, Juan le estaba diciendo,
Eso en la Torah pone desde Claro, el o sea, principio que no y lo ahí- debes hacer. Y tú que eres el rey, macho, lo estás haciendo y arrepiéntete. Que ahí se demuestra Y claro, que la ley de no Dios... se quisieron arrepentir y ¿qué haces? Pues mato al profeta, que es el que me va a quitar el chiringuito, mis privilegios. Que me Claro. está señalando. Porque lo digo, Juan era considerado profeta porque de verdad lo era. Y es que claro, mucha gente sí creían en él como profeta. Es que lo era de verdad. Vale, aquí tengo un aporte más, porque esta unión de Herodes Antipas fue muy criticada por algunos, ¿no? Y en ese caso Josefo lo critica aquí en Antigüedad de los Judíos, en el libro 17, a ver si lo encuentro. Pues imagínate, todo el No, mundo el que lo capítulo. criticaría sería todo el mundo que sabía lo que había y los que conocía la ley. Porque al final, ¿dónde sale que no puedes estar con una parienta? Sale el Levítico. Claro. Eso lo hemos leído hace unos cuantos sabbat Claro, atrás. ahí demuestra que la ley de Dios es para todos. Y O que sea, no si está tú abolida. pecas, tienes que arrepentir. Ahí, claro, ahí algunos podrían decir, no, es que, claro, No él era judío. no era judío, pero claro, tenía que guardar los preceptos. No, es que Herodes ni se acercaba, ni era un simpatizante con el Eterno. Esa es una. Pero un era un argumento. rey, entonces incluso el rey tiene que... Era un tetrarca, claro. Un emperador, un tetrarca, Y además, un gobernante. claro, mira, vamos a leer cómo esta unión fue un poco criticada. Dice Flavio Josefo, ¿no? En Antigüedad de los Judíos, dice: por este tiempo surgieron disensiones entre Aretas, que era la mujer de Herodes, ¿no? La que tenía realmente, ¿no? La hija del rey de Petra, de Arabia. Sí. Y Herodes, por el siguiente motivo. Herodes el tetrarca se casó con la hija de Aretas y vivió con ella durante mucho tiempo. En viaje a Roma fue a visitar a su hermano Herodes, hijo de otra madre, pues Herodes el tetrarca era hijo de la hija de Simón el sumo pontífice. Dice aquí, enamoróse, o sea, se enamoró de Herodías, la mujer de su hermano, hija de Aristóbulo, otro de sus hermanos, y hermana de Agripa el Grande. Tuvo la audacia de hablarle de matrimonio. No le disgustó a ella la propuesta, se convino entre los dos que ella iría a su casa, así que él regresara de Roma. Además, él prometió repudiar a la hija de Aretas. O sea, había aquí, claro, para los emperadores romanos eran totalmente sujetados a desenfrenos. ¿Por qué cito esto? Porque vemos que un historiador confirma esto del Evangelio. O sea, este es un historiador que no creía en Jesús. Esto es un historiador del primer siglo. Era un historiador judío, se llamaba Flavio Josefo, y simplemente él fue enviado a Jerusalén, a Judea, para escribir al César todos los sucesos que estaban pasando en Judea. Desde las guerras, todo tenía que informarle. Todo movimiento que pasaba de los tetrarcas, de todas las cosas, lo que hacía Flavio Josefo era escribir y mandárselo a Roma. Él, pues claro, registró esto y se lo mandó y quedó escrito. Y no solo eso, sino Flavio Josefo también, más adelante, menciona sobre la muerte de Juan el Bautista. Ahí vemos otra evidencia. Dice: algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, porque después de esto surgieron algunos problemas con Herodes, entre Tiberio y otros ahí gobernantes, porque aquí tengo una para que veáis, aquí tengo no me digas, bueno, ayer es que lo tengo aquí en mi blog. Ayer justo me puse a investigar de esto en la noche y claro, me puse a ver lo de los Herodes, ¿no? Los que reinaban en Judea, porque habían varios. Estaba Herodes Antipas, que es este, que tenía la región de Galilea y Perea, ¿no veis? En gris. Luego estaba Arquelao, que tenía la región de Idumea, Judea, Samaria. Y estos eran hijos de Herodes el Grande. Y Herodes Filipo, que es el que aparece Felipe, ¿no? Felipe,
que ya supongo que era un rango menor. ¿Eran hermanos, familia, padres? Claro, eran hijos, eran hermanos de Herodes el Grande. Yo lo que supongo, no he investigado bien, pero eran hermanos de diferentes mujeres. Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños cuando nació Yeshua. Que claro que murió entonces al principio del primer Claro, siglo. porque muchas veces se confunden entre Herodes y Herodes y por eso... Claro, por eso aquí... Se toma como que no pudo haber sido o pudo haber ocasionado esa mortandad porque piensan que es el mismo Herodes que habla después de Juan el Bautista. Y ahí también salía eso de que por eso históricamente se comprueba que Yeshua no nació en el año 0 sino en los anteriores, porque la época en que murió fue Herodes después. Sí, claro, Yeshua empezó su ministerio ¿en dónde? En Galilea. Él era de Galilea, de Nazaret. Nazaret estaba aquí. Justo, si lo veis aquí. Nazaret estaba aquí, en Galilea, que era donde Herodes Antipas reinaba. Tenía esa zona de lo que se conoce de Israel, ¿no? Entonces, Juan el Bautista bautizaba en el Jordán y, pasó todo esto, ¿no? Y aquí se relata la muerte de Juan el Bautista por Flavio Josefo. Interesante, otro relato más, otra evidencia histórica de que es verdad lo que dicen los evangelios. Que el evangelio es muy rico en historia, en todo. Es un libro porque hasta te relata los tetrarcas, todas esas cosas que verdaderamente sucedieron. Dice, algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, porque empezó su decaimiento ahí, curioso. Y es curioso que muchísimos reyes que pasaban en Roma, como Herodes, creo que era este que decía voz de Dios y no de hombre, pues estamos aquí, Herodes Agripa I. Agripa I fue uno que le pasó lo mismo. Cuando empezó a exaltarse y era el que era muy piadoso, ¿no? en Judea, ¿no? Y luego se iba a Cesarea y tenía muchos desenfrenos y su ego. Entonces este mismo le pasó lo mismo que a Herodes Antipas. Empezó su decaimiento cuando Herodes Antipas mató al Bautista. Cuando mató al Bautista, su por decir así, ¿cómo se dice? Su gobernación o su puesto se fue en decadencia. Le pasó lo mismo a Agripa. Cuando él empezó a desviarse, empezó a incluso proclamó eso, que él se autoproclamó un dios. Dice que un ángel así dice Flavio Josefo y algunos historiadores, que le dieron en el estómago, ¿no? Como un ángel le atacó y empezó como una enfermedad ahí que se le fue extendiendo y murió. Ahí hay un montón de cosas. Entonces eso produjo la muerte de Juan el Bautista, el decaimiento de este Herodes Antipas. Y dice así Josefo: algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes Antipas había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber dado muerte a Juan, llamado el Bautista. Esto dice Josefo, que decían los judíos. Herodes lo hizo matar, a pesar de ser un hombre justo, dice Josefo, que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo, con tal que previamente la vida eterna hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pero se entusiasmaban al oírlo hablar. Sin embargo, Herodes, temeroso de su gran autoridad, aquí dice más o menos un poco lo que veníamos diciendo, uno de los motivos también por qué se lo quitaron del medio a Juan el Bautista. Herodes, temeroso de su gran autoridad, indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos. Consideró más seguro, antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo de en medio. De lo contrario, quizá tendría que arrepentirse más tarde, si se produjera alguna conjuración.
Es así como por estas sospechas de Herodes fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maquero, de la cual hemos hablado antes, y allí fue muerto. Los judíos creían que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo Dios castigarlo. Esta fortaleza de Maquero que estaba en España. De hecho, ahí se ve la misma cosa de que por qué a la final luego mataron también a Yeshua. Pensar que podría ser para quitar un mal mayor. Claro. Todo tenía que ver con política, religión también. De hecho, la religión estaba en la política. Los saduceos estaban ahí confabulados con los poderes, ¿no? También, de aquí también salen los herodianos. Los herodianos eran los simpatizantes de Herodes. De los Herodes. Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipas. Toda la descendencia de los Herodes. En griego la palabra Herodes viene de Eros, que significa héroe. Estuve viendo. De héroe. Bueno. Entonces, por eso fue el Bautista muerto, ¿no? Lo que se nos relata aquí en el Evangelio de Marcos. Y fue en los tiempos de Herodes Agripa, ¿no? Y Arquelao y todos estos. Y... bien. También este Antipas, que se me olvida decirlo, fue uno de los que salen en Lucas 23, que fue y estuvo en el juicio de Yeshua. Vamos a leerlo, si eso, Lucas 23, 7. Dice, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaban en Jerusalén. Ahí era la Pascua. Herodes viendo a Jesús, casi la Pascua, viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba hacerle alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. De hecho, esta enemistad entre Herodes y Pilatos lo relataba también Josefo. Todo es histórico. Todas estas cosas. Entonces ahí en el versículo, en Marcos, cuando él habla de que este es el que ha resucitado y tiene, por eso es sobrenatural lo que hace. Mateo, ¿no? Claro, cuando aclara allí, no había muerto aún Yeshua. No, había muerto el Bautista. Pero estaba entonces citando también alguna cosa de la Biblia. No, él creía que Yeshua era como una reencarnación de Juan, o que Juan había resucitado de los muertos. Porque había escuchado de Yeshua. O sea, había dicho, Yeshua, al que llaman ahora Yeshua no es más que Juan el Bautista, el que me cargué. Creía eso. Sí, porque mató primero a Juan. Claro. Bueno. Dice, Antipas había ido a Jerusalén para la Pascua y se le nombra junto a Pilatos como enjuiciador del Mesías. Hechos 4:27. También aparece ahí. La enemistad que existía entre él y Pilatos nació cuando este último hubo de condenar a la muerte algunos galileos que pertenecían a la jurisdicción de Herodes. Lucas 13:1, Lucas 23:12. Todo esto, todo esto que está relatado en el Evangelio. Dice, cuando Herodías se percató de lo bien que le había ido a su hermano Agripa en Roma, de donde volvió convertido en rey, aconsejó a Antipas que visitara a César. Bueno, esto ya son más cosas más históricas que no nos convienen. Bueno, aquí igual tengo unas fotos de algunas monedas que se encontraron, ¿no? Pone la región de Galilea igual, de Antigua, de este Herodes, como históricamente, ¿no? Herodes Antipas. Bien. Entonces esto es lo que le pasó a Juan, ¿no? Que se metió con este tetrarca y le dijo, arrepíntete, que eres un fornicario,
un adúltero, y claro, la luz con las tinieblas, pues pasa lo que pasa, ¿no? Dice en el 15, el tiempo dice, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Básicamente eran las mismas palabras que de Juan el Bautista. Lo que hablaba Yeshua eran las mismas palabras que Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y es que esa es una de las bases del evangelio. Esa es una de las bases del evangelio. Nosotros, cuando vamos a predicar el evangelio, tenemos que hacer ver a la persona su pecado. Su pecado es lo que hace que tenga esa enemistad con Dios, ¿no? Lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Entonces, lo que hace que tú te acerques a Dios es predicar el evangelio. Es decir, las buenas nuevas, Yeshua crucificado y resucitado, ¿no? Y lo de cuando habla del tiempo se ha cumplido es una alusión al reino mesiánico, o sea, es decir, a los tiempos del Mesías. Eso era algo común, ¿no? Según dicen algunos comentaristas. Dice, a través de todo el ministerio de Yeshua continuó, dice, para el común de la gente y también para Juan, esto implicaba el establecimiento de un reino terrenal para los judíos. Y esto es verdad. De hecho, el Evangelio nos lo dice. Los judíos, los discípulos que creyeron que Jesús iba a establecer el reinado en ese tiempo, le dijeron eso al Mesías. De hecho, le decían, ¿no? Restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y el Mesías le dijo, no, vosotros no sabéis, no tenéis ni idea de cuándo será esto. Entonces, esto era una interpretación del tiempo se ha cumplido como el cumplimiento de la venida del Mesías. Y es que esto es una alusión también a la profecía que aparece en Daniel. Vamos a ir a Daniel 9. Daniel 9, 24. Al 27. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ojo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Curioso. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Tremendo. Ese era el tiempo, esas 70 semanas que Daniel profetizó. O sea, el tiempo se ha cumplido. La mayoría de comentaristas aluden a que este tiempo se refiere a esta profecía de Daniel, a las 70 semanas. Y dice más adelante, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que eran los tiempos de Daniel, los tiempos de Daniel eran los tiempos en los que estaban en Babilonia, y eran los tiempos en los que después lo que aparece en Esdras, Nehemías, que volvieron de la cautividad, algunos, no todos, y empezaron a restaurar la santa ciudad de Jerusalén. Y desde ese momento, desde esa salida hasta los tiempos del Mesías, estaban determinadas 70 semanas, hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, dice. Curioso. A Hamashiach. Ahí se está hablando del Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe. O sea, esto es tremendo. O sea, estamos leyendo estas cosas. Pero esto estamos hablando de Daniel. No sé ahora mismo, pero Daniel. Estamos hablando
de no sé cuántos años antes de Cristo. No recuerdo ahora mismo, pero estamos hablando de 650, algo así, cuando los están llevando aproximadamente. 580. Estamos allá hablando de más o menos entre 620 y 540 años de Cristo. Antes. Claro. O sea, estamos hablando que Daniel vio esto 500 años antes. en profecía. O sea, 500 años antes ya te estaba detallado. diciendo O sea, detallado. todo eso. Detallado. Porque es que, curioso. Dice, antes, están determinadas para tu pueblo 70 semanas y para tu santa ciudad. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén? Fueron destruidas. Pueblo dispersado, cautivo, dispersado. Pocos pudieron escapar. Es que, si tú te pones a estudiar la historia del pueblo de Jerusalén, o sea, murieron miles y miles y miles. O sea, miles murieron en Israel. O sea, Israel, como estudiamos también con estos audios, era una cerca, no podían salir. Los celotes tenían ahí en los tiempos, ¿no?, más o menos del 60 y pico, no dejaban salir a ningún judío de la ciudad. Murieron muchísimos. O sea, por eso 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, tremendo. Estos son, como he dicho, 600 años o 540 años antes de Cristo. Y termino. Dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y el santuario, claro, ahí está hablando ¿de quién? De Tito. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién destruyó la ciudad? Roma. Sí. Y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo eso se cumplió el pie de la letra. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tremendo todo esto. Y ese es el cumplimiento del tiempo en los que hablaba Yeshua, ¿no? Está claro que hay el tiempo circular, ¿no? Venimos diciendo, muchísimas profecías se cumplieron en la primera venida, pero aún faltan por cumplirse pues ya la culminación, por decir así, de los tiempos, en los que se va allá a poner un sello, ¿no?, como habla Apocalipsis, a todas estas palabras. Es decir, cuando tú pones un sello, ¿no?, en un libro o en una carta, es porque estás terminando, ¿no? Ya la estás certificando para enviarla o en este caso, para cerrarlo, ¿no? Por ejemplo, en la tumba de Yeshua pusieron un sello, los romanos, ¿no?, para que nadie la abriera. Y así pasa, ¿sabes? Y cuando venga el Mesías por segunda vez, ya como dicen algunos profetas, la restauración de todas las cosas, ¿no? Bueno, ya vamos, es que ya estamos en la hora y algo. Pero eso alude a estos tiempos, a los tiempos mesiánicos. Estas palabras de Yeshua. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Eso, en el anuncio. Explicar un poco, cuando dicen pregonando, predicar la buena noticia. Desarrollar un poco qué es la buena noticia, porque yo creo que eso a lo mejor siempre se da como por hecho y... Yo creo que lo tocamos la otra vez. La semana pasada, el anuncio de que es bueno. Sí, pero hay que detallar el Evangelio. Yo creo que el anuncio que es bueno está bien. Eso resume lo que es la palabra Evangelion. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio hay que detallarlo. Claro, eso es a lo que me refiero. Porque Pablo lo dice. Pablo dice que yo me propuse ir a tal y predicando al Cristo crucificado y resucitado. Él lo que hacía era eso. No decía, no, pues os doy el anuncio al que es bueno. Pero tenía que dar el anuncio. Entonces el Evangelio básicamente creo que está en 1 Corintios. Sí, 13, ¿no? 3 o 6. No recuerdo ahora mismo.
O Efesios, es que no recuerdo si era Efesios. A ver, lo voy a buscar aquí en internet. ¿Qué es el Evangelio? No recuerdo, pero bueno, en Hechos, por ejemplo, está detallado también. Ahora sí, eso sí lo recuerdo. En Hechos, cuando Pedro, ¿no? Predica en Shavuot, Pentecostés, en Hechos capítulo 2, y habla un poco de, bueno, de todo el cumplimiento, ¿no? De los tiempos y de la hora del Mesías. Pero bueno, básicamente ahora no tengo las citas, pero saber que el Evangelio es eso, o sea, que el Mesías, ¿no? Vino, nos murió por nuestros pecados, nos reconcilió, resucitó, está sentado a la diestra, ¿no? De la majestad de las alturas, y va a volver, ese es el Evangelio. No solo que ya te perdonó, sino que va a volver y va a poner, nos va a dar la vida eterna y va a dar juicio a las naciones, ¿no? Bueno, seguimos, ya vamos a terminar. Bueno, lo del cumplimiento del tiempo, Pablo lo habla en Gálatas 4, que lo estudiamos. Gálatas 4 dice 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ves? Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo ley. Ahí está, Pablo lo detalla. El cumplimiento del tiempo, ¿cuál es? La venida del Mesías. Y el cumplimiento y la consumación de los tiempos va a ser el reinado, el milenio, ¿no? La vida eterna, la Jerusalén celestial. Bueno, vamos a terminar. No vamos a alcanzar a lo del espíritu inmundo. Vamos a terminar con el llamamiento de los 4 primeros discípulos, que son Jacobo. Y aquí es donde voy a intentar detallarlo, porque no hay que confundirse Jacobo, porque hay ahí varias interpretaciones, ¿no? De quién era el hermano del Señor, ¿no? Santiago, el que escribió la carta de Santiago, que era Jacobo, ¿no? El que era columna y el que fue el columna en Jerusalén, el presidente, ¿no? En Jerusalén de la comunidad mesiánica, conocido como el hermano del Señor. No hay que confundirlos, porque hay varios Jacobo. De hecho, era un nombre muy común en los tiempos del Mesías. Vale, dice el 16: andando junto al mar de Galilea, Yeshua vio a Simón y a Andrés, su hermano. Es decir, a Pedro, a Kefas, que se llamaba Simón, y Andrés, que era el hermano de Pedro, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Yeshua: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Juan, el escritor, ¿no? del Evangelio. También ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando de su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vale. Estos eran, pues por decir así, el primer grupo que tenemos, ¿no? De los 12 apóstoles. Y estos fueron uno de los principales de los apóstoles. Los primeros que fueron llamados por Jesús aquí en el Nuevo Testamento fueron, más o menos decir, uno de los principales, ¿no? Que son Pedro, ¿no? Bueno, Simón, que fue llamado luego Kefas, el que escribió las cartas de Pedro, el que en Hechos de los Apóstoles, y quien era la columna de los discípulos, ¿no? Por decir así, era el líder, ¿no? El apóstol impetuoso. Luego Andrés, ¿no? Quien era el hermano de Pedro,
pues también era uno de los 12. Jacobo, quien era el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, los conocidos como hijos del trueno, Boanerges. Jacobo, hijo de Zebedeo, era Jacobo el mayor, y no hay que confundirlo con el hermano de Yeshua, porque este era hermano de Juan. Bueno, hermano, porque algunos dicen que era hermano, Santiago, Jacobo, y otros dicen que era primo, porque en los tiempos del primer siglo decían hermano al primo, algo así. No recuerdo bien el argumento, pero algo así dicen, ¿no? O sea, se llamaba igual al primo que al hermano, o algo así. Y estos eran los que llamó el Mesías. Y curioso que le sacó de ser pescadores de hombres, de ser pescadores de peces, ¿no? Su oficio. Y es que la mayoría de los discípulos eran de Galilea, salvo Judas Iscariote, que era de Judea. Todos los 11 apóstoles, menos Judas, eran de Galilea. Es decir, Galilea era una región, pues eso, era Galilea, conocida como Galilea de los gentiles. Era una región ahí muy turbulenta, en la que habían, pues de todo. Pues eso, gentiles, judíos, una mezcolanza ahí, ¿no? Y judíos y no judíos tan religiosos, aunque fíjate que Cafarnaúm, ¿no? Que era parte de Galilea, fue una de las principales sinagogas de Israel en el siglo I. De hecho, tú puedes buscar en Google hoy en día las ruinas de la sinagoga en la que dicen, y yo sí eso lo creo, que esa era porque era la única sinagoga en la que el Mesías enseñaba, claro, era esa, y ahí están las ruinas. Tú puedes ir hoy en día a Cafarnaúm y ver las ruinas, y de hecho se conservan muy bien, son muy grandes. Son las ruinas que aparece en el documental de el otro lado de la cruz, que aparece el hombre hablando así como apoyado. Esas son las ruinas de Cafarnaúm. Y es interesante, ¿no? Entonces, habían tanto judíos como gentiles en Galilea. Entonces, yo supongo que los 12 apóstoles no eran versados. Algunos a lo mejor tenían Pedro o algunos... Bueno, no eran versados en la ley, no eran doctos. Es decir, pero guardaban la ley. O sea, eran judíos, guardaban la ley, pero no eran doctos. O sea, a lo mejor no eran maestros de la ley, ¿no? Como lo era a lo mejor Pablo, que era enseñado a los pies de Gamaliel, quien Gamaliel era el hijo de Gilel, ¿no? El nieto de Gilel. Es decir, tenía una preparación muy fuerte. Pero aquí se ve, por ejemplo, en estos versículos que si tú incluso retiras la cuestión sobrenatural de Yeshua, y si él enseñaba allí justamente en las sinagogas, tenía esa autoridad y le conocía y era reconocido, y claro, estos otros hombres... Claro, de hecho, en Galilea el Mesías, luego en Judea ya fue donde más tuvo oposición de los fariseos. Pues en Judea sí, claro, había más sinagogas, y los fariseos, de hecho dicen, yo no me he puesto mucho a estudiar, que tenían otras interpretaciones diferentes. Habían ramas, la escuela de Samai de Gilel, y en Galilea predominaba la de Gilel, creo que era, y ahí tenían como, ¿sabes? Aunque Gilel y Samai eran amigos, pero en cuestiones de la ley diferían. Entonces, por eso cuando bajó a Judea, en Judea había más de Samai, y bueno, eso ya son cosas que dicen que puede ser, porque esas puede ser, no puedo decir que fue así, pero es curioso. Los apóstoles no eran doctos en la ley, pero sí guardaban la ley, porque Pedro lo dijo, en Hechos de los Apóstoles dijo: yo no he comido en mi vida, no ha entrado nada inmundo. Él tenía conocimiento de que era inmundo, de que no era apto de comida. Y supongo que él guardaba el sabbat, claro que lo guardaba, porque todo judío del primer siglo guardaba el sabbat, a no ser que fuera un herodiano o un heleno, que se había hecho griego, pero en el caso de los apóstoles no eran helenos. Claro, y porque en esta época todavía se respetaba, o sea, se les dejaba. Claro. Se les dejaba hacerlo. Claro, tenía una libertad, entre comillas, religiosa. Era fácil. Y bueno, ahí el Yeshua
pues eso, ya el tema de los apóstoles, estoy haciendo un artículo ahí en mi blog detallando, ya me puse a estudiar y a hacer un poco más de los apóstoles, de todo lo que pasaron, ¿no? De hecho, estos proyectos son muy buenos porque te aparecen, pues, de quién eran hijos, cómo murieron, sus encuentros con Yeshua, sus enseñanzas, su personalidad, sus caracteres, ¿no? Y bueno, eso ya es otro estudio. Según mi versión serían hermanos Zebedeo, porque dice, y dejando a su padre Zebedeo. Y curioso, algo que leí en un comentario me gustó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. O sea que que les dejaron, no le dejó improvisto a su padre. Ahí solo. Como que eran los únicos y se fueron así, venga, me voy. Y respecto a lo del Evangelio es 1 Corintios 15. Pues vamos a leerlo y ya terminamos. 1 Corintios 15. Eso es lo que es el Evangelio detallado. Desde el principio. Ahí está, sí. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. No solo recibir, Freddy, perseverar. Tú puedes saber el Evangelio, puedes saber las Escrituras, pero si no perseveras en la fidelidad, no eres. O sea, simplemente es así. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creésteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ahí está el Evangelio, que Yeshua el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se apareció a Cefas y después a los 12, se apareció a más de 500, apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos a un siervo mío, a un consiervo como un abortivo. Porque yo soy más pequeño, porque la gracia de Dios sé lo que soy. Y bueno. Y el 12, pero es que si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, bueno, eso ya son otras cosas, pero ahí relata lo que es el Evangelio. El Mesías, muerto conforme a las Escrituras por nuestros pecados, sepultado y resucitado al tercer día. Y eso dice Pablo que es el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces... pero dice incluso, cita varias veces, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Entonces las Escrituras son justamente lo que ahora se conoce como el Antiguo Testamento. Entonces, ¿de dónde vas a saber tú muchas cosas, incluso justamente de Yeshua, si no es en las Escrituras? Entonces no pueden estar abolidas, sino si son la referencia. Y que la Escritura, como tú dices, en el primer siglo era el Tanaj, la Torá, los Nevi'im, los profetas y los no hay otra cosa. Entonces es que ni siquiera tenían ellos algo escrito. Claro, es que el Evangelio, como vimos al principio de la introducción, el primer Evangelio, Marcos, que fue uno de los primeros escritos, fue en el 60 y pico. Ya eran, pues eso, 34 años después de la muerte de Yeshua. Claro. Estamos hablando que 34 años, yo tengo 28. O sea que yo o sea, son 34 años. Estamos hablando de un tiempo considerable. Nos parece poco, pero hasta ese tiempo yo creo que tenía más transmisión oral del Evangelio. Claro. Sabían el Evangelio por boca, pero no estaba escrito. Entonces... el Evangelio y el Tanaj también, porque nadie tenía el dinero para tener un... Sí, pero era más accesible porque iban a las sinagogas, claro. Ahí sí lo tenían. Claro, y se leía. Lo voy a ver en mi casa. Voy a revisar en mi Torá en casa, no todo. Claro, pero el Evangelio ahí era oral, claro. Desde la resurrección, hasta el primer Evangelio, todo era oral. Y así fue. Y mira, que si era oral, el poder, mira, 3.000 fueron convertidos en Pentecostés, luego se levantaron un montón de congregaciones y eso no lo paró nadie. Era poder, verdaderamente eso era poder de Dios. Entonces... Y es sobrenatural y es divino, o sea, es un milagro
que los evangelios hayan, se puede decir, sobrevivido, o que el Eterno haya permitido eso. ¿Por qué? Porque si es que empezaron a ser escritos en el año 60, 55, 60, las cartas apostólicas y todo eso, y de la casualidad que en el 70 la destrucción del templo y luego ya la dispersión de quienes guardaban las escrituras primeras, pero entonces los evangelios han sobrevivido por gracia del Señor para testimonio en una época en que ya fue dispersado de pronto todos los creyentes y sustituida la asamblea, la iglesia y todo ese movimiento. Hoy en día hay 19.000, si no me equivoco, 19.000 copias de lo que es el recopilación de textos del Nuevo Testamento. O sea que para que hayan sobrevivido tantas... Hay más. 2000 años. Hay más de 19.000. Sí. 1900 bueno, años. hay en varios idiomas, los que más se encontraron fueron en Bueno, griego. de hecho es que el tema de los manuscritos hay códices que son... que eso también me gustaría a mí estudiarlo, que son pues libros enteros. Luego hay fragmentos. Sí. Como por ejemplo el fragmento más antiguo, que creo que lo comentaba también Eri, es uno que aparece de Juan. Pequeñito. Y aparece en griego. Sí. Pero por ahí data en torno al 90 y pico, 100. Luego también hay otros escritos en otros idiomas. Claro, hay códice, fragmento, ¿qué más? Pero ya son copias de las copias. No me acuerdo. Pero bueno, sí que el Evangelio pues es una fuente. Pues mira, todo lo que hemos sacado de historia y... De hecho, hay más fundamento del Nuevo Testamento que de la ¿cómo se llama? La de... que de cualquier escrito de los Césares, de Homero, de todo. Homero. Y de otros, que es incluso más antiguo. Y dudamos, pero hay más, y se duda de que si será o no será, entonces, cuando de otros que no son no creyentes, claro. Ponemos en duda las cosas que vienen y hablan de Dios y del Eterno, pero no pones tú en duda la época cuando hablaban de los dioses y todo eso. Es mitología y lo creemos, y ves las películas y era así, era. Pero cuando te ponen a hablar de Dios, dices que eso es historia, no es verdad. Es un dato, Bueno, nos quedamos en el endemoniado, en Marcos, que veremos la próxima semana, que ya no alcanza más. Por eso sí hay que desarrollarlo un poquillo también. ¿Sabes también lo que llama la atención para cerrar de esto? Y que te das cuenta que cuando el Mesías llama a los discípulos, no se resisten. No se resisten nada. Es que no se lo piensan nada. Claro. Ven conmigo, te haces... Cogerlo, dejaron y se fueron. Espérate. Autoridad. Que te dejes eso registrado así como... No, y que también hay los ejemplos de los que sí se resistieron. Que, bueno, al joven rico, no, sí, vende todo lo que tienes y sí, no, pues ahí ya. Espérate. Pues déjame que entierre a mi padre, no. O sea, ahí los discípulos respondieron a la fidelidad, al llamado de Dios y al principio yo creo que sin saber gran cosa, o sea, sin... Sí, vale, él es... Pero no estaban, por decir así, sabiendo todo lo que les iba a pasar. O sea, la repercusión que iban a tener todo esto, ¿no? Claro. Sí. Hasta tan así que iban a dar hasta su propia vida. Como iban a morir todos, martirizados. Casi todos, menos Juan, ¿no? Claro. Pero a Juan también le bañaron en aceite caliente y le pasó de todo. Y le expulsaron, y le estaban... Eso sí fue un milagro. Juan a lo mejor no murió de mártir, pero vivió una vida de mártir, como dicen. Sufrió mucho también. Pero bueno, aquí lo dejamos. Que el Eterno bendiga, Shabbat Shalom. Rakanam